NEA. Bueno, y les había dicho en el bloque anterior, ¿no? Cuando estábamos hablando a raíz de esto que pasó en Resistencia, de estas dos personas que venían manejando súper alcoholizadas, y en algún punto vos, por ejemplo, podrías llegar a acordar con alguien que te ha hecho un daño. Y le decía a Gustavo, vos Gustavo, por ejemplo, o a Tere también, que dijo, ¿vos acordarías con alguien que te robó? ¿Vos acordarías con alguien que te lastimó en algún punto? Y Gustavo propuso algo que yo creo que no pasa ningún filtro jurídico, pero vamos a preguntarle a los que saben. En este caso el doctor José María González, que vino acompañado de quién hoy. Un flamante abogado. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Voy debutando en las cámaras, pero ya en el trabajo hace un tiempo bastante importante, Facundo, que se recibió la semana pasada. Felicitaciones, por eso está pelado, eso ve la recibida. No es genético, es la... Así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Justamente es el tema del trabajo final que presentó Facundo para graduarse, pero justamente a propósito del Chaco, hay un antecedente muy particular. Chaco fue una de las provincias pioneras en lo que es la mediación penal. Entonces se estaba llevando adelante un juicio, así como lo vemos en la tele, el fiscal, la defensa, además. Era por un robo, ¿no? En determinado momento llaman a declarar a la víctima como testigo y el autor era su vecino, el hijo de una conocida, de una amiga. Del interrogatorio surge que le preguntan los hechos, lo que corresponde, a qué hora, dónde, de qué manera, qué sé yo, y qué daño había sufrido. Entonces la señora lo que responde es que el mayor daño que había sentido era en su persona. Es decir, que como el hijo de la vecina, que lo había conocido desde tan pequeño y demás, había eso hecho que a ella le causaba tanto daño y que ella se conformaría con un simple pedido de disculpas. Esto es un hecho real, lo cuenta muy bien siempre el doctor Del Río, actual presidente del Superior Tribunal designado en Chaco. De eso se trata, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a un sistema donde la idea es presentar la denuncia, a partir de la denuncia el afectado se despegaba del caso, si la justicia, la fiscalía se apropiaba de la acción, si consideraba necesario avanzaba, o si podía, si tenía tiempo, si tenía recursos, avanzaba en la investigación y uno eventualmente se enteraba, pues lo llamaban a declarar, una vez a la policía, otra vez al juzgado y así. Hoy la tendencia es esta del caso que estamos contando, ¿no? Decir, bueno, cuando alguien comete un delito está afectando a la sociedad, está claro, porque la sociedad tiene que vivir en paz, pero también está afectando a un particular. ¿Y qué intervención le damos a ese particular en un proceso penal? De eso se trata esta nueva tendencia, ¿no? Es un cambio de cabeza, básicamente, de cómo lo miramos. Para cualquier caso, Facundo, se puede aplicar una mediación penal, porque uno cuando piensa desde los más graves, no sé, homicidios hasta qué sé yo, hay de todo tipo de casos, o algunos únicamente pueden llegar a mediación. Y si esto está vigente hoy en Corrientes. A ver, el Código de Corrientes, el Código Procesal Penal, que es por el cual se rige toda la parte de, digamos, los procesos penales, recepta esta figura de la mediación penal o lo que viene siendo la justicia restaurativa, que es, digamos, el género en el cual se mete la mediación penal como una de sus alternativas. Lo recepta, pero para ciertos delitos, ahora me recuerdo así, los delitos culposos, las lesiones y un par más. O sea, los menos graves, para decirlo así. Claro, los que se considerarían menos gravosos para la sociedad. Por ejemplo, el homicidio doloso, que es el mayor de los delitos, el más importante, con mayor pena. Ese, por ejemplo, no está receptado. O sea, nadie podría, digamos, acordar con su homicida, o los familiares acordar con su homicida a cambio que quede, digamos. Y esto genera que no haya condena, es decir, si uno llega a un acuerdo en estos casos leves, automáticamente esa persona ya no va a recibir una condena. Y
Ahí habría que plantearnos qué es lo que consideramos como una condena nosotros. Gustavo, Sí. para Gustavo latigazos, porque como era el caso que dijiste, yo Claro, acordaría a mí con me tu- dejan, a mí me dejan así el auto y yo acuerdo con el que me chocó todo el auto borracho. 40 latigazos en la Plaza 25 de Mayo, aparte de los gastos del auto. Claro. O sea, Dale. pero- Pero ¿cómo puede La ser nueva acepta- abogacía. Claro. Ahí No puede tenés. ser aceptado. Bueno, pero por eso, cualquier cosa entra en la posibilidad de ese acuerdo, o sea, lo que las dos personas quieran, o hay, digamos, algún límite que el Estado dice, no, bueno, vos hiciste esto, acordá con la persona, dale el auto, pero además vas a estar 2 años presos, ¿o no? Y ahí ya habría que plantear, digamos, primero, si Gustavo, por ejemplo, quiere acordar con una persona, todo lo que se acuerde tiene Ajá. que estar dentro de la ley. O sea, sacamos los ya latigazos, no. está. Los Latigazos y latigazos, tortura Gustavo, quedan no. Ya por no. fuera. Pero lo que a nosotros entendemos como la condena en el día a día es la prisión, la Sí, pena privativa de vaya la a la libertad, cárcel. la cárcel. Pero sin embargo, la condena es trasladable, digamos, a cuestiones económicas como multas, acciones sociales como una suspensión de juicio a prueba, una probation, por la cual las personas tienen que cumplir ciertas labores comunitarias para así mitigar o solventar el daño que ya causaron. ¿Ya? Por ejemplo, o como dijo, un pedido de disculpas. Claro, Si a la víctima le alcanza con un pedido de disculpas, ya está. Uno de los temas es cuál es el límite, es decir, hasta dónde precisamente se puede llegar a mediar o penalmente o instaurar alguna de las soluciones de la justicia restaurativa. Esa es una cuestión. Claramente delitos graves no, se plantea delitos vinculados a la corrupción no, delitos sexuales podrían no ser. Es decir, y esto va a variar porque hay toda una discusión, porque esto se regula a nivel provincial. Entonces puede pasar que lo que en Corrientes sea mediable no lo sea en Chaco. Entonces esto genera todos unos problemas constitucionales de cómo la misma situación podría resolverse de diversas formas, ¿no? La otra cuestión es cuál es el contenido de eso. Entonces hay algunos críticos que dicen no podría pagarse para zafar de la sanción o de la condena. Entonces esto de un pago por el daño causado no sería como suficiente. Entonces la idea acá es buscar alternativas entre la Fiscalía, que está ejerciendo la acción, la querella, que puede estar acompañando. Hoy con el nuevo Código Procesal Penal, la participación de la víctima, cada vez más común la constitución en querellante, que antes no era tan común, y la defensa, obviamente, y esto a su vez tiene que estar avalado por el juzgado, digamos, ¿no? Se va a terminar homologando, es decir, aprobando por el juzgado. Doctor, con el nuevo Código Procesal Penal, a ver, cuando se llega los temas de juicio abreviado, los temas de cuando la persona acepta su culpabilidad para no llegar a un juicio y todo lo demás, cuando se le impone una condena, la parte damnificada tiene que estar de acuerdo con esa condena o no, sin Claro. entrar a esta mediación, digamos, más que nada para decir, bueno, pues si yo acepto la responsabilidad, yo acepto la culpa, me imponen una pena, ¿importa o no importa lo que la persona damnificada pueda opinar? No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, se la puede escuchar, pero eso tampoco va a ser vinculante. O sea, su conformidad no va a obligar a la decisión. Claro, que su conformidad allana, facilita el camino para que la decisión que la toma el juez se traduzca en una sentencia homologatoria. Es decir, esa sentencia es como si la hubiera dictado al terminar el juicio, ¿verdad? ¿Y de qué manera podemos introducir entonces esta mediación? Porque tranquilamente la persona puede decir, yo no quiero mediar nada, total va a resolver el Claro, juez. ¿es obligatoria esta mediación o no? Primero que no es obligatoria, segundo puede que la víctima no esté de acuerdo, pero una salida alternativa como una probation, una suspensión del juicio a prueba, lo mismo pueda prosperar más allá de escuchar a la víctima, o lo que son los casos más llamativos, que es cuando hay acuerdo entre las partes, fiscalía y defensa, pero el juez no lo aprueba. Hay un caso muy particular que justamente analizó Facundo en su práctica profesional, en su trabajo final en Mercedes, si no recuerdo ¿Cómo mal. es ese? No, es un caso en el cual las partes estaban de acuerdo en llegar a un acuerdo conciliatorio por el cual el victimario
asumía su responsabilidad, ofrecía un resarcimiento económico, pero por el tipo de delito que había sido un abuso sexual, el juez había rechazado el acuerdo. Por más que tanto la víctima como el victimario, incluso también la fiscalía, habían llegado a un acuerdo por el cual éste asumía la responsabilidad y pagaba. Pero este caso lo que tiene de particular o de llamativo es que hubo una inacción del Estado durante un largo periodo de tiempo, por el cual el victimario prácticamente quedó en libertad, no sé cuántos años, creo que entre 7 y 11, no me estoy recordando. O sea, desde que pasó el hecho, pasó un montonazo de tiempo, en un determinado momento víctima y victimario se ponen de acuerdo y ahí, ¿qué pasa? La justicia dice no, por el tipo de delito no pueden llegar a un acuerdo. Exactamente. Pero, 11 años, durante 11 años no se hizo nada. No se hizo nada, e incluso después de 11 años, lo único que se estaba por llegar a hacer es elevar el juicio. O sea, llegar a una instancia de juicio oral. Claro. Por ende, ¿qué tema este? Porque si vos me decís, a mí me hace un poco de ruido decir no puedo, ante algo tan aberrante como es un abuso sexual. Pone plata y te libras de la condena. O sea, el abusador o el supuesto abusador, claro. Digamos, pero también es muy injusto que durante 11 años no pase nada. Y si por ahí ese acuerdo que yo llego con esta persona detestable, o sea, no quiere decir que a partir de eso no deje de ser una persona horrible, a mí por ahí me significa poder empezar un nuevo proyecto de vida, que quizás estuvo truncado durante todo este tiempo. Bueno, en la apelación... Me hace ruido, digamos, me hace ruido las dos cosas, o sea, de pensar que vos podés acordar económicamente algo tan denigrante como es un abuso, pero por otro lado, bueno, pero ¿y estos 11 años? Bueno, en la apelación acá uno de los temas que se planteó esto que vos de alguna manera señalabas, digamos, no sé, se hizo un análisis, se actualizaron los análisis psicológicos sobre la víctima y la situación para la víctima ya estaba superada. Con lo cual, hacer un juicio 11 años más tarde... Era reabrirla. Era lo que se dice revictimizarla. O sea, volverla a aquel momento, tener que relatar todo, porque sin esa instancia de prueba no podía haber una condena. Entonces se valoraron todas estas cuestiones porque la decisión del juzgado de no avalar, digamos, no homologar el acuerdo, fue apelada a la Cámara de Mercedes, ¿no? Pero en este caso, y en estos tipos de delitos que son tan particulares, ¿se analiza también el hecho de la condición del supuesto abusador? Porque vos decís, bueno, listo, yo acuerdo, pero el sistema no tendría que buscar que esa persona salga de circulación porque es un peligro para otras también. O sea, se tendría que analizar en qué condiciones se da ese abuso, si tuvo otras denuncias también. Porque por ahí acuerda conmigo, yo tengo saldado el tema, pero dejás un abusador suelto. Está bien, estuvo 11 años ya suelto. Todas esas variables son las que se consideran a los fines de la aprobación o no del acuerdo, porque, a ver, corremos un riesgo, digamos, que esta salida alternativa, como puede ser la mediación, se convierta en una práctica, entre comillas, barata. Claro, para pagar tu responsabilidad, digamos, ¿no? También se verificaron casos así en... Sí, hay varios casos. De hecho, hubo una instrucción general, se llama, acá del Ministerio Público, por el cual acá ya existe una oficina que o sea, ya se aplica, esto está vigente, ya hay gente que hizo mediaciones. Sí, se está aplicando. La oficina se llama Unidad Fiscal de Salidas Rápidas. Y hay una instrucción por la cual a las personas que delinquen reiteradamente y, digamos, pagan, vuelven a salir y vuelven a caer en la misma conducta delictiva, ya no permitirle el hecho de llegar a un acuerdo conciliatorio económico, no les permite más pagar por salir, sino que únicamente se les permite una suspensión de juicio de prueba, que es básicamente lo que se conoce vulgarmente como el trabajo comunitario. O sea, le va sacando herramientas de conciliación. Exactamente. ¿Y le veo futuro a esto? ¿Ven que es interesante, que suma, que no? En algunos ámbitos es como que estaba bastante más avanzada la sí, hay una aclaración, digamos, esto para que la gente lo entienda bien, no es el sistema americano. Nosotros vemos en las películas que el fiscal y la víctima pactan y a veces vemos que incluso el victimario, siendo inocente, termina pactando una condena más leve para evitar la eventualidad de un juicio que tenga una condena más grave. Esto no es así, no se copia ese sistema. Respecto a la utilidad o no, yo tengo siempre que analizar las motivaciones, ¿no? Cuando hablábamos la vez pasada de oralidad civil,
veíamos que lo que se privilegia es la celeridad y la economía, es decir, que todo se resuelva rápido. Pero en el medio, por ahí, corremos el riesgo de olvidarnos de que además se resuelva de una manera justa. Y que respete los derechos de las partes y que se haga un correcto proceso. En este caso, si nosotros lo vemos como una salida para bajar la cantidad de trabajo de los tribunales nada más, creo que nos estamos equivocando. Tenemos que verlo como una nueva concepción en la cual incluso la gente se tiene que educar y que está bastante alejada de las aspiraciones sociales. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Cometió un delito? Latigazo, como dice Gustavo. La gente está buscando sanciones efectivas, concretas, fuertes, rápidas, duras. Los estudios científicos muestran que a mayor sanción no hay una disminución del delito, que la disminución del delito viene acompañada de mejora de condiciones de educación, sociales, económicas y demás. Entonces creo que hay que hacer un análisis integral y hay que dar todos los elementos, porque si yo introduzco esta nueva práctica, pero no proveo los recursos necesarios, no tengo la cantidad de fiscalía suficiente, la cantidad de mediadores suficiente, la cantidad de defensores suficiente, puede que esto vaya al fracaso, digamos, ¿no? Entonces tenemos que encontrarle el punto de equilibrio como para que la medida pueda cumplir con sus fines. Quedamos a pocos minutos de cierre, pero otra vez habíamos hablado de esto que estaba pasando en Boca. Boca finalmente va a votar este fin de semana con el padrón. ¿Cómo está? Está convocado de 9 a 18 en el mismo lugar, en el club, y con el padrón tal cual fue presentado ante la justicia. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, recordemos que lo que hubo ahí fue una medida cautelar dictada por una jueza de primera instancia ante el pedido de la oposición, de suspender las elecciones por irregularidades supuestas en la inclusión de 13.000 socios. No eran 34 como en Huracán acá, 13.000 nada más y nada menos, de un padrón de 100.000. Está muy cerca del número récord histórico a nivel mundial en las elecciones del domingo cuando se concreten la asistencia de socios, ¿no? Esa medida fue sometida a mediación. Es decir, hubo una reunión en el juzgado para que las partes, o sea, oficialismo y oposición, Riquelme y Macri, traten de ponerse de acuerdo en no avanzar en el conflicto, en pulir el padrón. No hubo acuerdo, entonces el oficialismo, quienes están a cargo de la conducción actualmente en Boca, apelaron la medida. La Cámara de Apelaciones, que es el órgano superior inmediato, resolvió hacer lugar al recurso de apelación y suspender la medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida provisoria, no es un expediente principal. Nosotros decimos es accesoria. Mientras yo tramito un juicio, pido una protección. Mientras voy a cobrar una deuda, pido que se embargue un bien. Mientras voy a discutir un régimen de visita, pido un régimen de visita provisorio, ¿no es cierto? Bueno, en este caso se planteó la medida accesoria, la medida cautelar, la suspensión, pero no se inició un juicio respecto de la decisión del fondo. Con la resolución de la Cámara y la decisión de la oposición de respetar ese fallo, es decir, de no volver a apelarla, van a tener finalmente elecciones el próximo... Con el mismo padrón. Con el padrón originalmente presentado. ¿Y nadie va a decir si están bien o mal incorporados los socios o con haber caído ya la cautelar? Al haber caído la cautelar, o sea, con el padrón de Pedro Riquelme, digamos. ¿Nadie lo convalida o no? Sí. Hay un proceso interno, por eso me recuerda, es muy parecido a lo que pasó acá con Huracán, más allá de las diferencias en términos de tamaño, digamos, de importancia. ¿Qué es lo que hay? Un club es una asociación civil, esa asociación civil es una persona jurídica distinta de los socios, tiene autonomía, jurídicamente, tiene sus reglas, tiene su estatuto y entre esas reglas figura cómo se eligen las autoridades. Generalmente hay una asamblea, generalmente hay una junta electoral. Esa junta electoral es variada en la composición, plural en la composición, y esa junta electoral es la que organiza las elecciones. Un paso central en las elecciones es la conformación del padrón. ¿Quiénes están habilitados a votar? Acá tenemos el tema de si están o no con la cuota al día. Sí. De si tienen una antigüedad suficiente. La cuestión en Boca ha pasado porque hay distintas categorías de socios, del adherente al socio activo. Entonces, se pasó una cantidad de socios de una categoría a la otra. Eso generalmente sucede con el tipo de cuota o con la antigüedad que se tienen como socio. Y esa cantidad de 13.000 socios era lo que estaba
objetado. El trámite normal es ante la Junta Electoral, que es un grupo de socios que maneja la elección. En el caso de Huracán, recuerden, esa Junta Electoral la decidió el juzgado. Esa Junta Electoral resuelve hacer lugar o no a las impugnaciones. Una lista puede decir, yo creo que Gustavo está mal introducido, sí. Cierto, no debería estar en esa lista, ni nunca lo estaría. Entonces la Junta Electoral resuelve. Como toda decisión administrativa de este tipo, es apelable, es revisable por la justicia. Siempre la justicia va a estar como uno de los poderes del Estado para controlar cualquier acto. De los particulares, de una persona jurídica, incluso de los otros poderes del Estado. Por eso una decisión del presidente o hasta la constitucionalidad o no una ley se define en la justicia. Esa disconformidad es la que pasó a la justicia, la medida cautelar, la suspensión y posterior apelación y confirmación de la elección. Son 13.000 más que van a entrar. Los 100.000, alrededor de 100.000 socios estaban en el padrón, permanecieron en el padrón, no es que van a entrar. ¿Cómo van a entrar los 100.000 socios en esa canchita? ¿Vos decís que van a ir los 100.000 a votar? No creo. 8:30, gracias por venir. No, a ustedes. Bienvenido, ahí está. Ahora lo vamos a ver más seguido, supongo. Sí, con factura, esperemos. Las facturitas, ¿en qué momento va a traer el...? ¿Ya saben cuáles son las reglas del nuevo? Claro, También ahí acá le explicó todos las los reglas. Debutante que- paga. Sí, señor. Debutante paga. Y acá no hay excepciones. No hay Se excepciones. ponía mala. Hasta Bueno, la semana que viene. nos vamos a la pausa. ¿En qué vas a gastar en qué vas a ajustar tu economía hogareña? ¿En qué vas a gastar? Vas a gastar en facturas para traernos a nosotros, Claro. ¿verdad, Facundo? Muy bien. Ahora te preguntamos a vos, ¿en qué vas a ajustar tu economía hogareña? 13